Muchas gracias a ustedes, compañeras, compañeros. Forman parte ustedes de un gremio importante, con 150.000 afiliados, con presencia nacional, con múltiple cantidad de paritarias, con sanatorios, con camping, hoteles, todo desarrollo propio y genuino de una buena conducción y que dan respuesta a sus afiliados. Así que poder charlar, intercambiar ideas con una organización gremial que hace la participación y el debate un instrumento para mejorar, no solamente nos gratifica, sino que nos permite aprender y también transmitir a otros ámbitos, a otros sectores del mundo gremial, político, social, como ejemplo de los caminos a seguir. La discusión, el debate, la mirada crítica, el intercambio, el escuchar, el aprender. Les cuento brevemente. Prendí el televisor para mirar el tiempo, porque el cronómetro lo tengo en el celular, así que si ven que levanto la mirada, porque estoy buscando para no pasarme los 20, 25 minutos que me comentaron que tengo para la exposición, así podemos después intercambiar preguntas. Yo les cuento brevemente qué hago en el gobierno nacional. Yo soy secretario en jefatura de gabinete, una secretaría que tiene a cargo el tema parlamentario, institucional y con la sociedad civil. La tarea más, entre comillas, importante en términos políticos es la tarea parlamentaria, donde buscamos articular, apuntalando la gestión de Santiago Cafiero, de Guado de Pedro y del propio presidente, las relaciones con las autoridades de la Cámara, ya sea diputados o senadores, con los presidentes de bloque y con los diputados en general y senadores, para tener un intercambio fluido y que haya una buena sintonía, sean oficialistas o sean opositores. Cuando un diputado, senador, opositor toma contacto con nosotros, tratamos de resolver o encauzar lo que plantean, más allá que sepamos que van a votar de una forma diferente a lo que nosotros planteamos o necesitamos, pero creemos que para poder buscar consensos en el futuro hay que empezar a construir puentes temprano y no ver al otro como un enemigo, sino como un adversario del sistema democrático. La tarea institucional tiene que ver que nos permite articular con mucha libertad con todas las instituciones. Esto es muy amplio, puede ser una institución del Estado nacional, provincial, municipal, y con la sociedad civil, con todo lo que está organizado en el marco de, nosotros diríamos, la comunidad organizada. Otros dicen la sociedad civil. A mí me gusta más el término comunidad organizada, pero bueno, así se llama la secretaría, con la sociedad civil. Y yo ahí trato de desarrollar con un equipo de compañeros que casi ninguno es del movimiento Evita, sino que vienen de distintos sectores de la política, agrupaciones, cuadros técnicos, intelectuales, compañeros que estuvieron en la campaña con Alberto Fernández cuando era candidato, armaron un equipo que nos permita dialogar con lo diverso, con lo diferente. Porque parto de la base, esto no es una idea mía, lo hemos charlado en su momento con el presidente, cuando aún ni soñamos que podía ser candidato, y posteriormente cuando ya fue candidato y luego de la PASO todo indicaba que iba a ser presidente, la necesidad de construir puentes para instalar mecanismos de diálogo, de consenso, de acuerdo, porque la gravedad de la crisis que tiene Argentina nos parece que llevarla en el marco del enfrentamiento, la confrontación, en la lógica amigo-enemigo, nos puede llevar a una situación aún peor de la que hoy estamos. Por supuesto que esto no es absoluto, todo es relativo. No estamos hablando de una unidad nacional con los sectores que no comparten la política del movimiento nacional y popular, del movimiento obrero, del peronismo, del Frente de Todos, sino que estamos hablando de un acuerdo que a partir de 7, 8 puntos nos permita diseñar una Argentina diferente, una Argentina que pueda tener objetivos claros, obviamente apuntalados por el bien común, la equidad, la justicia social. Y voy a hacer un breve reconto. ¿Por qué yo pienso esto? ¿Por qué lo hablé con Alberto, con Santiago Cafiero y coincidimos en esta lógica? Si uno toma la joven historia argentina, porque tenemos 210 años de historia, la joven historia argentina nos marca desde el propio nacimiento, si tomamos el 25 de mayo,
de 1810 como el primer hecho formal donde nos queremos autogobernar ante la prisión del rey Fernando VII en España, y que si bien no rompíamos con la corona española, empezamos a construir ya la autodeterminación. En aquel momento se ven distintos proyectos entre patriotas que hoy honramos, que hoy admiramos a la distancia, porque leemos su obra, sus historias, sus textos, sus batallas, sus sacrificios, pero que en la dinámica que jugaba el mundo en ese momento no pudimos construir un proyecto común. No pensaba lo mismo Saavedra, que era un militar a cargo de una fuerza que estaba formada por morochos, por el arrabal porteño, o de Buenos Aires en aquel momento, que eran los patricios, lo mismo que Mariano Moreno. Mariano Moreno tenía una urgencia de romper lazos con la España que nos había oprimido durante siglos y anclar nuestra joven nación que se estaba diseñando en lo que era la Revolución Francesa, en lo que era la independencia de los Estados Unidos, que se había independizado de Inglaterra a fines del siglo XVIII, y eran ideas que tenían mucha fuerza, mucha potencia, y además había mucha velocidad, la necesidad de rápidamente construir esa nación en un virreinato que empezaba a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata, que tenía realidades muy diferentes, lo que era Buenos Aires, lo que era la banda oriental, que hoy es Uruguay, lo que era el Paraguay, Bolivia, parte de Perú, y la complejidad del interior de Argentina, ¿no? Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes. Saavedra pensaba que no había que romper con la tradición hispánica, que sí había que independizarse, pero tomar lo mejor de aquella tradición donde los criollos y los que habían vivido los últimos años en esa tierra tenían mucho que ver con la cultura española, la iglesia, los parámetros de gobierno, el cabildo, y que había que tratar de articular con el interior, que había que tener una mirada más integradora. No era Buenos Aires imponiendo su dinámica y su velocidad sobre el interior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que había que buscar la forma de ir construyendo un consenso. Por supuesto, esto lo estoy simplificando, la historia es mucho más compleja. Cualquier profesor de historia puede debatir y cuestionarme con razón, pero estoy simplificando, pero para que se vea cómo esas diferencias que se podrían haber sintetizado, que se podrían haber resuelto, la urgencia del momento hizo que surgieran dos bandos, dos espacios, que luego, 20 años después, se iba a traducir en unitarios y federales. Y lo más raro es que Saavedra y Moreno, si hubiesen estado en 1825, hubiesen sido federales. No es que hubiese sido un unitario y el otro federal, porque los dos tenían una mirada donde el federalismo era el instrumento a desarrollar. Pero a veces, como se plantean las cuestiones, hace que no se pueda construir una instancia de unidad o por lo menos de acuerdo. Y así arrancó aquella Argentina de pantalones cortos, luego vino la Asamblea del año 13, la revolución de la independencia en Tucumán, fuimos construyendo la independencia de Chile, de Perú, de nuestra propia tierra, y luego se produce lo que ya conocemos, los caudillos federales con las fuerzas unitarias de Buenos Aires, que a su vez tenían aliados en las provincias del interior. No es que no había unitarios en el interior, no, también había unitarios en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en Santiago del Estero. Y eso nos llevó a una situación de desencuentros, de oficiales valientes, de patriotas muy valientes y muy lúcidos, que cabalgaron juntos con San Martín bajo una misma bandera y que años después no pudieron sintetizar en un proyecto común, y eso termina en Caseros, donde dos caudillos federales se enfrentan, Rosas, expresando los intereses de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y Urquiza expresando los intereses del interior, pero aliado con actores que tenían otra mirada argentina, como Sarmiento, por ejemplo, más el ejército brasileño, que tiene una idea más expansionista hacia el sur. Todos esos desacoples nos impidieron ser una nación mucho más grande, por ejemplo, que la banda oriental, que Artigas veía como parte de las Provincias Unidas del Río del Sur, fuese en una provincia más y no una nación gestada por los ingleses en nuestras peleas,
un estado tapón entre Argentina y Brasil, como es hoy la hermana República del Uruguay. Y todos estos desencuentros, de alguna manera, se ordenan en la generación del 80, muchos no compartimos lo que pasó en esa época, pero hubo un ordenamiento, hubo una decisión de construir un modelo de Argentina, que entra en crisis cuando el pueblo, sobre todo los sectores medios, había una inmigración europea muy importante, de trabajadores, con ideas socialistas, comunistas, anarquistas, sindicatos muy combativos, y la clase media urbana impone el voto secreto, universal y obligatorio, que quien lo conduce es don Hipólito Yrigoyen. El radicalismo era el Partido Popular del momento, ganan las primeras elecciones libres, porque hasta ahí las elecciones eran todas con fraude, no había una expresión libre del pueblo, y aparece un modelo distinto al que venía rigiendo, que eran los poderosos, lo que en aquel momento era la oligarquía nativa, aliada al imperialismo británico, un imperialismo que estaba en ascenso, que era el imperialismo norteamericano. Y Argentina empieza a prefigurarse de otra forma, con muchas dificultades, porque no pudo Yrigoyen ir a fondo con las ideas que él consideraba, y luego vino la interrupción del golpe del 30, que es el primer golpe militar de una democracia incipiente. Yrigoyen, Alvear Yrigoyen, segundo mandato de Yrigoyen lo interrumpen, Uriburu, y luego viene la década del 30 en un mundo que empieza a cambiar. En un mundo que tiene la crisis económica del 30, que es una crisis, dicen que esta de la pandemia es peor, la crisis del 30 es la peor crisis del capitalismo y de la economía mundial, para que tengamos en cuenta qué pandemia tenemos, es peor que aquella crisis donde millones de personas deambulaban en todos los países sin trabajo, de un pueblo a otro, buscando comida, buscando agua, ni siquiera el trabajo era un objetivo, era simplemente sobrevivir. Y luego comienza a prepararse la Segunda Guerra Mundial como consecuencia como continuación de la Primera Guerra Mundial, y ahí en Argentina aparece una cuestión, como en otros países periféricos, que es la sustitución de importaciones, porque las industrias de los países centrales se empiezan a preparar para la guerra. Y eso permite que muchos productos que se hacían en Inglaterra, en Europa o en algún otro país central, empiecen a ser reemplazados por industrias que empiezan a aparecer y a florecer, sobre todo, hablando de América, en Argentina. Y empieza a aparecer un actor que es el trabajador, sin derecho, explotado, con salarios magros. Y aparece en la década del 40 un coronel que ordena, que encausa toda esta fuerza vital que tenía el pueblo trabajador, sobre todo a esa clase media urbana que había puesto Yrigoyen en la democracia, con trabajadores y activistas extranjeros, sobre todo ligados al sindicalismo. Aparece una fuerza nueva que es lo que se dice despectivamente los cabecitas negras, aquellos hijos de tucumanos, catamarqueños, chaqueños, santiagueños que vienen a Buenos Aires, atraídos por el trabajo, por fábricas, por las posibilidades laborales, sin derechos, pero irrumpen masivamente, y Perón construye un movimiento obrero que gradualmente adquiere derechos, adquiere beneficios, que eran inéditos. Imagínense si hoy, cuando uno lee la legislación laboral de algunos países centrales, siglo XXI, ve que no hay indemnización o que no hay obra social, que los sindicatos apenas son un instrumento de negociación, no con todas las posibilidades que yo describía lo que es UTEDIC. Eso no existe en otras partes del mundo. No es que todos los gremios tienen los beneficios y los derechos que tienen los trabajadores en Argentina. Bueno, eso se construye en la década del 40 con el peronismo, con Perón, con Evita y con un pueblo trabajador que estaba organizado, con un pueblo trabajador que construye a Perón en la calle. Cuando Perón le escribe a Evita, negrita, tenemos que ir, había sido detenido, los militares lo querían sacar a Perón de la cancha porque era un hombre que tenía un predicamento y un carisma, y ellos ya se imaginaban un ascendiente y un liderazgo sobre los trabajadores. Cuando Perón diseñaba irse con Evita y retirarse de la vida pública, mientras escribía eso, el 17 de octubre de la mañana, ya miles de trabajadores habían salido de Ensenada, de Gran La Plata, de Avellaneda, de San Martín, de Moreno, iban caminando hacia la Plaza de Mayo y construyeron el 17 de octubre. O sea, hay una dialéctica, una relación entre Perón y los trabajadores, entre Perón y el pueblo, que aparece Evita, que determina la construcción de algo inédito en la Argentina, que fue la posibilidad de que los sectores populares accedieran a beneficios, a derechos,
a una participación en el Producto Bruto Interno que hasta ese momento era inimaginable. Eso obviamente lo sabemos, no se puede consolidar, viene el golpe del 55 y nos podemos arrastrar hasta el 75-76, donde viene otro golpe militar, el más sangriento, el más dramático, el de Videla Martínez de Oz, un golpe cívico-militar. Pero ¿qué pasa del Perón del 45? ¿Qué pasa en esa Argentina con Perón en el 45 hasta la Argentina del 75? Uno puede tomar a Perón, puede tomar a Frondizi, puede tomar a Ilia, puede tomar a Onganía, que era consecuencia de otro golpe militar, la Revolución Argentina, y había algunas cuestiones centrales que no discutía Argentina. Había como un proyecto que estaba consensuado aún en la violencia, en las dictaduras y en la persecución a muchos dirigentes, que era la industria. Buscar perfilar una Argentina rumbo a la industria pesada, mejorar la industria liviana, el trabajador, los derechos de los trabajadores. A nadie se le ocurría discutir los derechos de los trabajadores, aunque gobernara un gobierno que estuviese enfrentado al peronismo, con Perón proscripto y con Perón exiliado y el peronismo proscripto. Ese modelo parecía, en un mundo que también estaba en el estado de bienestar, porque no era un fenómeno aislado de Argentina, los mejores años de los obreros en el mundo fueron del 50 al 74, donde tuvieron más derechos en Estados Unidos y en Europa. Cuando digo mundo me refiero a lo que nosotros conocemos, que está cercano a nosotros, que podemos definir simplificando Occidente. No opino de Oriente porque no conozco tanto, o conozco poco, pero ese momento de bienestar en Argentina también se vivía y parecía que no había consenso para que la democracia fuese el sistema político, pero sí había consenso para que el capitalismo tenía que distribuir a los sectores del trabajo, porque si no, no era viable. No había viabilidad económica si los trabajadores no participaban de la renta. Obviamente, según el gobierno, unos querían sacarlo un poco más, otros querían arrinconarlo un poco más, pero nadie se le ocurría sacarlos de la cancha, borrarlos, sí, al peronismo en términos políticos, pero no a los trabajadores como actores de un modelo económico. Y eso se rompe en el 74 en el mundo y en el 75-76 en Argentina. ¿Por qué se rompió en el mundo? Porque aparecen los petrodólares, entonces la renta financiera desplaza a la renta productiva. En el mundo empieza a hacer más negocio especular, poner plata en el banco, poner plata en Wall Street, que construir una fábrica o construir un edificio. Había tanta plata que no se sabía qué hacer, y eso va construyendo un mundo donde aún hoy sigue predominando en el capitalismo, mucho más salvaje que antes, la hegemonía del sistema financiero. Son los que más ganan a costa de cientos y cientos de millones de pobres en todo el mundo. Y Argentina también vive eso. Argentina empieza a vivir a partir de la dictadura de Videla Martínez de Oz, empieza a tomar otro rumbo. Un rumbo que lo empieza a alejar globalmente del trabajo, un rumbo que empieza a discutir el rol de quienes, si necesitamos tener empresas nacionales, YPF, telefónicas, empieza a discutirse durante la dictadura. No se puede hacer, una ironía, lo que hicimos después en los 90, en un gobierno peronista, que es el que se encarga de privatizar esas empresas, porque los generales que eran fascistas y asesinos entendían que YPF formaba parte del patrimonio nacional. YPF era una empresa estratégica, más allá de una cabeza militarista que tenían como hipótesis de conflicto Chile o Brasil, consideraban que el petróleo tenía que estar en manos del Estado. Por eso Martínez no lo pudo privatizar a YPF, que era su objetivo. Pero la derrota política del pueblo argentino y del peronismo y de la política en general de los 70, cuando digo 70 me refiero a la dictadura, Malvinas, deuda de 42.000 millones de dólares, estatización de la deuda de las principales empresas privadas, cosa que hace Cavallo antes de que la dictadura se vaya, deja al pueblo argentino en condiciones mucho más limitadas y mucho más acotadas que lo que tenía en el proceso anterior. Y ahí empieza a haber un cambio y perdemos el rumbo. Irónicamente se consolida el sistema democrático. Esto es bueno, porque de Alfonsín hasta acá no ha habido interrupciones del sistema democrático y a nadie se le ocurre pensar un golpe militar, cosa que hace 40 años era lo más normal. Se juntaban dos coroneles y ya había un posible golpe militar. Hoy eso está absolutamente descartado, no está en la hipótesis, ni es posible. Pero aquel rumbo económico que a los tumbos, con dificultades, tenía un horizonte, hoy lo perdimos. Hoy podemos pasar de ser la convertibilidad de los 90, del plan austral a la convertibilidad, previa hiperinflación,
después pasamos al 2001, la perspectiva de que con Néstor se recuperaron millones de puestos de trabajo, luego Cristina le tocó gobernar un mundo con una crisis global económica, a partir de la crisis del mercado inmobiliario norteamericano y mundial, luego aparece Macri con otro modelo, y todo eso va construyendo consenso. Construyó consenso de la Rúa, por eso ganó, fue mayoría, construyó consenso Macri, construyó consenso en el 2011 Cristina, hablo en términos electorales, pero no podíamos definir un rumbo claro, íbamos y veníamos, empezaba un gobierno, arrancamos de cero, venía otro gobierno, arrancamos de cero. Y hay datos que no podemos ocultar y que nos tenemos que hacer cargo quienes somos actores de la política y la vida pública. La pobreza en el 74 era del 6-7%. Hoy la estructural debe estar en el 35-38% y vamos a terminar con 55-60% en el marco de la pandemia, que es una crisis global. Pero supongamos que no hubiese pandemia, estaríamos en el 40%. Argentina no puede tener pobres, es una locura japonesa. No puede ser que tengamos 40% de trabajadores informales. No puede ser que construyamos que produzcamos alimentos para 400 millones de argentinos y cientos de miles de familias comen en ollas populares. Algo estamos haciendo mal. Por eso a mí me parece que al frente de todos, cuyo corazón es el peronismo, que a su vez está sostenido por la clase trabajadora, que no es la clase trabajadora de los 70, que no es ni mejor ni peor, es distinta. Para que ustedes se den una idea, en los 70, cuando vi una marcha, vean un documental, vean un video, vean una foto, las columnas más poderosas eran de los gremios de producción. Usted veía la columna de la UOM, la columna de SMATA, eran miles y miles y miles de trabajadores. Había una lógica de la producción que conducía al movimiento obrero. Hoy no ocurre eso. Hoy los gremios más potentes son los gremios de servicios. Y no estoy diciendo que esto sea malo, es un dato diferente. El mundo evolucionó hacia el servicio porque la robotización, la tecnología, fue transformando el mundo del trabajo y lo fue fragmentando también, lo fue rompiendo. Antes era mucho más homogénea la clase trabajadora. Hoy uno gana 30, otro gana 70, otro gana 110. No existe una homogeneidad salarial. No digo que antes ganaban todo lo mismo, pero los trabajadores tenían un parangón, eran de clase media o clase media baja, cuando la clase media baja era lo que hoy sería la clase media. Cualquier hijo de trabajador iba a la facultad si quería, podía optar o iba a trabajar o iba a la facultad. A cualquier hijo de trabajador le iba mejor que a los padres. Tenía una perspectiva, sabía que lo que venía era mejor. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy la incertidumbre es lo que le gana a todos los pibes y a los grandes también nos gana la incertidumbre. Por eso no es lo mismo el movimiento obrero hoy que el movimiento obrero de hace 40 años. No es lo mismo la política de hoy que la política de hace 40 años. No es la misma esta Argentina que aquella Argentina. Sin embargo, si somos inteligentes y aprendemos de nuestra historia, no estaría mal que desde el frente de todos, con ese corazón peronista, con esa columna vertebral que es el movimiento obrero, teniendo la inteligencia de articular con otros actores de la producción, y con muchos sectores que antes o eran radicales, o eran peronistas, o eran socialistas, hoy no son de nadie. Hoy son independientes, pueden votar a De la Rúa en el año 99, como pueden votar a Cristina en el 2011 y pueden votar a Macri en el 2015. Muchas personas han votado candidatos absolutamente disímiles, según el momento, porque ser independiente y tironeado por los medios de comunicación que nos bombardean y nos rompen el marote, muchas veces hace que vayamos cambiando casi radicalmente la posición política e ideológica. Y que la posición política e ideológica sea, me salvo yo, pienso en lo mío, no tengo un proyecto colectivo, no está la solidaridad, no hay una comunidad organizada, no está el barrio que había antes, donde uno conocía al almacenero, al ferretero, a la vecina, se ponía novio con la piba de la esquina, iba a jugar a la pelota en el club de la vuelta. Eso como que estalló. Entonces, en esta Argentina, donde el individualismo nos mete, sumémosle eso, la inseguridad y el miedo que genera la inseguridad en nuestra casa de 8 a 33, y ahí estamos adentro enrejados, con una camarita si tenemos guita para comprarla, es muy difícil construir organización, es muy difícil generar política en términos colectivos. Por eso la necesidad de hablar, de escucharnos, de aprender, de construir puentes, de construir consensos para que haya una Argentina donde haya acuerdos básicos, donde los que más tienen sepan que son los que más esfuerzo tienen que hacer, porque no le podemos pedir a los que no tienen, no le podemos pedir a que está en Villa Azul que venga a poner. ¿Qué va a poner si no tiene nada? Tristeza.
hambre, miseria, dolor, llanto puede poner. Pero hay personas que le ha ido muy, hay empresas, personas jurídicas y personas físicas que le ha ido muy bien en los últimos 40 años, mientras la mayoría del pueblo le fue mal y otro sector del pueblo sobrevivió como pudo. A los que les fue muy bien, tienen que poner algo más. Y tiene que haber un gobierno que diseñe un modelo económico que esté apuntado a la justicia social, para que en 10 años tengamos un dígito de pobres. Y esto se puede hacer, no es una locura. Hay un estudio de la UCA, no de la CGT, de la UCA, Universidad Católica Argentina, que siempre fue una presión universitaria ligada a los grupos dominantes, que explica cómo se puede construir en 5 años, yo lo duplico, porque a veces la política y la coyuntura y todas las crisis hacen todo más lento, que en una década tengamos un dígito de pobres, que podamos articular una alianza definitiva con los sectores productivos del campo. Ni somos enemigos de ellos, ni ellos nos pueden ver como enemigos, pero para eso tenemos que hacernos cargo que la 125 está ahí a flor de piel. Por eso decimos expropiación y saltan, nos da bronca, porque la expropiación está en la Constitución, porque querés rescatar una empresa, porque buscás meterla, dejarla en manos de capitales nacionales, porque estás preservando el pequeño y mediano productor, a las cooperativas de trabajo del sector agropecuario. Sin embargo, no tenemos que enojarnos porque se enojan, tenemos que entender por qué se enojan para poder revertir esa situación, porque si no duplicamos lo que exportamos en términos agropecuarios, que es uno de los pocos instrumentos que tenemos para que entren divisas, dólares, que es uno de los problemas históricos o por lo menos estructurales de nuestra economía, difícilmente tengamos destino. Pero tenemos que buscar la forma de que les vaya bien a ellos para que nos vaya bien a nosotros como nación. Y entender que ellos, la mayoría son grandes productores, porque los que protestan son pequeños y medianos, que hace un tiempo eran 1 millón y ahora son 350.000. Entonces trabajemos para que Argentina en 10, 15 años vuelva a tener 1 millón de pequeños y medianos productores, porque eso fortalece la economía nacional, aunque no voten como nosotros, aunque cuando tengamos que ir a la urna voten de otra forma, pero por lo menos sobre un piso de acuerdo, que si decimos vamos de Buenos Aires a La Plata, o de Buenos Aires a Rosario, o de Rosario a Córdoba, cumplamos ese acuerdo. Después podemos ir a La Plata por una colectora o por un camino alterno, pero el acuerdo es ir a La Plata. Entonces, si cambiamos de gobierno, uno puede ir un poco más fácil, rápido, otro un poco más lento. Digo, de gobierno me refiero de perdemos nosotros y gana la oposición, y nosotros volvemos a ser oposición, y la oposición pasa a ser oficialista. No se empieza de cero, sino que se mantienen los planes estratégicos acordados, no solamente por la política, sino también por el movimiento obrero, por el movimiento productivo, por las organizaciones sociales. Y el desafío es que busquemos articular con la mayor cantidad de mujeres y hombres de nuestra sociedad. Porque el peronismo, Perón fue Perón, y Evita fue Evita, porque había un pueblo en la calle, porque había cientos de miles organizados, no llevábamos micro a los barrios, no había vianda para que el compañero viniera, se venían caminando, se subían a la chatita del vecino. ¿Por qué? Porque entendían que Perón peleaba por los derechos de ellos. Hoy la política se ha roto con la sociedad, se ha alejado, y ustedes saben, porque la mamá de ustedes, el tío de ustedes, el vecino de ustedes, el novio de ustedes, el primo, el amigo, no creen en la política. Le dicen, son todos chorros, son todos mentirosos. Ese gordo que hacen hablar ahí se la lleva toda la casa, es un mentiroso. Entonces nos podemos enojar, no, le podemos contar todo lo que hacemos, pero si hay millones de argentinos que desconfían de la política, es porque no representamos sus intereses, porque no logramos resolverle los problemas concretos a esos 44 millones de argentinos. Entonces el desafío de este gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de los trabajadores, del pueblo argentino, de los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos comerciantes industriales, pero con la responsabilidad que tenemos quienes somos gobierno, es empezar a resolver los problemas concretos, no ideológicos, no filosóficos, concretos, laburo. Por ejemplo, ¿podemos seguir teniendo planes sociales? Ni en pedo. Un país se ordena con trabajo. Lo que ordena una familia es el trabajo. Lo que ordena un barrio es el trabajo. Lo que ordena una nación es el trabajo. Por supuesto, hay una catástrofe, hay una inundación, hay un problema, aparece el plan social de emergencia. Pero de emergencia. No podemos tener un programa social que tenga 10, 15 años y mostrarlo como que es un gran logro. Es un logro si duró 1 año o 2 y te permitió ponerte de pie y después empezar a trabajar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer después de la pandemia, un gran plan de obra pública,
que el 30 o 40% sea intensivo, es decir, de pico y pala, para que cientos de miles de argentinas y argentinos laburen, trabajen. Tenemos que buscar la forma de salir de esta crisis con un acuerdo. Eso no significa que pensemos lo mismo, no significa que no sigamos desconfiando de los que desconfiamos, ni estemos pidiendo que abracen y quieran a quienes creemos que son unos garcas, que no los queremos ni ver, no los podemos ni ver, pero somos todos parte de esta Argentina. No podemos eliminarlos, ni ellos nos pudieron eliminar. Miren que hubo dictadura, desaparecidos, muertos. Acá estamos todos, ellos y nosotros. Quizás si ellos y nosotros lo transformamos en un nosotros global de Argentina, entendiendo que hay intereses diferentes, económicos, políticos, sociales, culturales, que hay miradas diversas, pero que podemos acordar desde la razonabilidad y siempre con un gobierno que defienda los intereses de las mayorías, de los más frágiles, de los más débiles en esta ecuación, que son los sectores populares, porque los más poderosos son el sector financiero, las empresas importantes que cotizan en Wall Street, las empresas importantes que se han llevado cientos y cientos de millones de dólares para afuera, en el gobierno de Macri y antes también, porque hagámonos cargo, porque si no pareciera que todo empezó con Macri. Nosotros venimos de una crisis estructural de 30, 40 años que no hemos podido resolver, salvo momentos hermosos que vivió nuestro pueblo y que estamos dispuestos a reivindicarlo, pero hoy no nos podemos vivir del recuerdo. Tenemos que construir un presente y un futuro que esté anclado en el bienestar de nuestro pueblo, porque si nuestro pueblo vuelve a creer en la política, vuelve a creer en la organización, toma la solidaridad como bandera y el trabajo como un instrumento organizador, esta batalla se gana. Entonces tiene razón de ser soportar esta cuarentena, tiene razón de ser bancar nuestra crisis económica, el derrumbe de todos los datos económicos y financieros, porque tenemos un mañana aventuroso, porque podemos construir una Argentina que en definitiva es la que no pudo construir Saavedra y Moreno, que dieron su vida por la Argentina, la que no pudieron construir los patriotas que pelearon con San Martín, o tantos compañeros que dieron su vida durante tantas luchas a lo largo de 210 años. Nos toca a nosotros, y quizás no somos conscientes, que podemos ser lo que demos vuelta a la página de la historia construyendo una Argentina diferente, una Argentina más justa, una Argentina más inclusiva, con todos adentro, pero sobre todo con los sectores populares, los sectores empobrecidos, los sectores del trabajo, los sectores productivos, con un protagonismo que obliga a que abramos la política, que abramos el gobierno, que abramos las decisiones a mayores actores. Tiene que ser más horizontal la decisión, tiene que ser más amplia, tenemos que bancarnos las críticas porque es la única forma de corregir y de aprender. Si no, si nos encerramos en que la tenemos clara, en que somos unos vivos bárbaros, que ustedes nos critican porque no entienden nada, la historia se va a repetir. La única forma de que no se repita es que hagamos algo distinto. Ese es el desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas en Facebook y acá también por Zoom, así que muchas las fuiste respondiendo a lo largo de la charla, pero bueno, acá preguntan, ¿cómo se hace para generar acuerdos si se plantean proyectos de país totalmente antagónicos, sobre todo basados en las diversidades y diferencias que nombraste a lo largo del raconto? Yo entiendo, yo me doy cuenta que mis ejemplos son forzados, que si viene un historiador, un economista y los pone con un telescopio o con un microscopio, los puede desarmar y quizás romper mi hipótesis. Pero a mí me da la impresión que los conservadores de la segunda parte de la década del 30 hasta el 75, pasando por el peronismo, repito, Frondizi, Ilia y Onganía, Argentina era más o menos parecida. No tenía equilibrio democrático, por eso hubo tanta violencia, tantos muertos, tantas dictaduras, tantos encarcelados, Perón exiliado, presidentes que ganaron las elecciones en democracia con un partido proscripto, una cosa rara, sí, una democracia rara, pero la economía funcionaba. Repito, en el año 74 era 6%, 7% la desocupación. Eso hablaba de un país que era potente. En aquel momento se hizo Aluar, se hizo el Chocón, se hizo Yacyretá, que todavía estamos terminando muchas obras, pero se empezaron cosas. Argentina tenía aviones, teníamos barcos, teníamos una industria muy potente, y ningún gobierno, a Frondizi no se le ocurrió prescindir de los aviones,
A lo sumo, ¿cuál era la discusión de Frondizi y el peronismo? Que Perón planteaba que tenían que venir alguna inversión extranjera, pero el 51% era para la nación y el 49% él se lo podía dar a una empresa petrolera extranjera. Y Frondizi por ahí era más flexible. Y aclaro que muchos peronistas lo cuestionaron a Perón por plantear el 51 para YPF, el 49 para Standard Oil. ¿Por qué? Porque había una visión muy fuerte del Estado y se quería que fuera el Estado el que tuviera el 100% de la explotación petrolera. Perón entendía que las divisas venían de afuera, por eso hacía ese acuerdo, y era un acuerdo inteligente. Y ahí hubo una divergencia con Frondizi, pero los dos querían desarrollar el petróleo. Y cuando vino Ilia suspendió los contratos petroleros de Frondizi, pero porque quería fortalecer a YPF. Y cuando vino Onganía, que era un facho importantísimo, no se le ocurrió regalarle a YPF una empresa extranjera. Quería tener como socio alguna empresa extranjera, pero que YPF fuera potente desde el punto de vista nacional. Eso se rompe en el 75. Entonces yo digo, si esos bloques tan diversos, tan contradictorios, con tanta violencia, pudieron acordar de cimientos de un modelo económico, que cuando subía se diferenciaba. Obviamente que se diferenciaba, no era lo mismo la cabeza de Onganía que la de Perón, ni la de Frondizi que la de Ilia. Podía haber una coincidencia general en la base. Ahora que tenemos una coincidencia general sobre la democracia, que los que antes llegaban a sangre y fuego, bombardeando, asesinando, eligieron la vía democrática y de Yapa nos ganaron en el 2015, nos ganaron, ese consenso democrático, si llegamos a ese piso, ¿por qué no podemos subir un escalón más y acordar un modelo de nación que a ellos también les va a servir? Porque no todo el negocio para ellos es exportar, para esos grupos económicos. Necesitan un mercado interno. Y en este mundo que empieza a darse vuelta, también está en Argentina de un paso más adelante y definir para siempre un acuerdo con Brasil. Olvidémonos de Bolsonaro. Argentina, Brasil y el resto de América del Sur, si tenemos una economía común, un acuerdo político común productivo, tenemos protagonismo en el mundo. Y ya el mercado de Argentina no es de 44 millones, porque sumás a Brasil, sumás a Uruguay, sumás a Paraguay, sumás a Bolivia, y todos esos países se van a beneficiar con un mercado más grande. Pero implica rediscutir también, ¿sirve tener una industria automotriz con el 70% de autopartes extranjeras? ¿Que gastamos más importando autopartes que exportando los autos hechos? ¿O sirve una industria automotriz donde el 70% en un proceso gradual sean autopartes nacionales? O regionales. Acordemos con Brasil y con Chile y con Paraguay y Uruguay tener un auto regional. ¿Sirve que tengamos aerolínea que tenga déficit cuando va a París y tiene superávit cuando va a Jujuy? ¿Argentina se puede permitir ese lujo? ¿No será mejor tener una aerolínea potente, fuerte, en esta etapa que nos lleve en el interior del país? Y que quiere viajar a París, que viaje, no otra aerolínea. ¿Por qué lo va a tener que subsidiar el laburante, el pobre o el pyme? Yo no digo que lo que digo yo tengo razón, pero ¿por qué no nos animamos a discutir? El campo, nuestro eterno enemigo, la oligarquía, la 125. Y si acordamos, no para abrazarnos, para que ganen plata, pero que liquiden cuando tengan que liquidar para que también gane plata el Estado, que a su vez se redistribuye en la sociedad argentina. Hacer acuerdos que tengan que ver con intereses, porque la democracia es eso, un instrumento que regula y administra conflictos vinculados a los intereses, a la plata. Eso es el capitalismo. Pero por lo menos hagamos buenos negocios para que todos ganen plata, pero que ganen plata también el trabajador, el pyme. En las últimas décadas los negocios le fueron bien a las minorías, no a las mayorías. Obviamente alguien puede decir, ¿por qué va a cambiar esto? ¿No nos van a seguir engañando? ¿No es una mirada ingenua? Es posible. Pero hay ejemplos mundiales que indican lo contrario. Hay ejemplos mundiales recientes que indican lo contrario. ¿Y vos crees que si seguimos hablando de ellos y nosotros, vamos a poder generar y construir un país inclusivo? Yo creo que tenemos que hablar de Argentina. Y Argentina somos todos los que estamos dentro de Argentina. Y como en cualquier otra parte del mundo, vos dentro de una nación tenés distintos sectores, desde distintas clases. En Europa hay todavía realeza, así que hay nobles, hay trabajadores, hay burguesías, hay empresarios, intelectuales. Lo ideal es construir un piso de equidad. Ir hacia una Argentina que el trabajador o el jubilado tenga un ingreso que le permita vivir dignamente. ¿Se logra en un año o dos? No.
Eso también tenemos que pensar. ¿Por qué no pensamos de acá a 50 años? No estoy diciendo que el jubilado mejor de acá a 50 años, porque pobre va a vivir 3, 4, 5, 10 años, más no va a vivir 15 con suerte. Pero sí definir políticas que no es como un equipo de fútbol, ganó 2 partidos y ya sale campeón, pierde 2 partidos y echan al técnico. Definamos y sepamos que reconstruir una nación nos va a llevar 10, 15 años como mínimo y ponernos objetivos de largo plazo pensando en el 2050. Pensando que Argentina tiene que tener una mirada estratégica, no una mirada táctica, no lo que dicen las encuestas o lo que dice el focus group. Eso puede servir para la coyuntura, para una elección, pero tenemos que trascender ese objetivo. Hablamos tanto de Perón. Perón tenía planes quinquenales. Decía que la estrategia era un instrumento más que importante para diseñar una nación. No era todo táctica, no era todo gambeta. Era hacer un gol, y para hacer un gol vos tenés que jugar con todos los jugadores. Salvo que juegues solo. Y si jugás solo es medio aburrido. Y la política se juega con todos, con los que piensan como vos y con los que no piensan como vos. Y la política es persuadir, decía Perón. Tenemos que persuadir, tenemos que convencer. Y también tenemos que saber que un acuerdo implica que todos cedemos algo. Para poder haber un acuerdo tienen que ceder todos. Por supuesto, nosotros siempre vamos a defender a los laburantes, a los desocupados, a los laburantes, a los sectores medios, porque ya han cedido. Pero tengamos la inteligencia de plantearlo en términos constructivos hacia adelante, no en términos de me enojo y me voy de la mesa. Bien, acá con respecto a este tema, me preguntan desde Santa Fe. Quería preguntarle sobre lo que usted dice de gobernar para los sectores más postergados. ¿Pero eso no implica tocar intereses de otros sectores indefectiblemente? ¿O usted considera que es posible gestionar para esos sectores más vulnerables sin tener que tocar a los otros? No, el acuerdo implica, creo que lo dije, lo voy a repetir, que hay que poner. La clase trabajadora, ¿qué puede poner? Su fuerza laboral. Vamos a poner un trabajo. El que es pobre y no tiene laburo quiere trabajar. 8 horas, quiere dame un salario, como contrapartida, dame un salario más o menos digno. No me puedes dar hoy 50 lucas, que van a 22, 18, 20. Lo discutís, pero con un compromiso de ascenso, que en la medida que eso avance, ese salario va subiendo. El sistema financiero no puede seguir choreando, ¿no? Como nos mete la mano en el bolsillo todos los días. Agarren su tarjeta de crédito, lo que le mandan todos los meses, ahora ni siquiera te la mandan en papel, te la mandan por WhatsApp o por correo, y fíjate los intereses que te cobran por esto, lo otro, el pesito por esto, el pesito. Y cuando sumás todo lo que tiene esa tarjeta o ese servicio, te chorean millones y millones de pesos, porque por atención de la cuenta, por el no sé qué de aquello, y el redondeo siempre para ello. ¿Y los precios? ¿Quién te dijo que el precio cuidado del fideo es tanto? Si ni tenemos ni idea cuánto sale un fideo. No tenemos ni idea del costo del fideo, ni de la leche, ni de nada que te venden en el supermercado, que nos vienen choreando hace 20 años. Y encima nosotros, ¿a dónde mandamos a la gente a comprar? Al supermercado. Porque no tienen la tarjetita en el almacén del barrio, el coso ese para que el postnet. Estas cosas los tipos lo saben. Nos miran y nos se cagan de risa. Si no, flaco, vas a ganar. Pero lo mismo que vos sos Carrefour, lo mismo ganás en Francia. No te voy a expropiar, ¿no? Somos capitalistas como, ¿cuánto ganás en Francia? El 5, bueno, acá también gana el 5. No puede ganar el 70, el 57, el 18, el 29. Ganan lo que se les canta, porque es un Estado que se ha retrocedido, se ha replegado y no controla nada. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Vas a Alemania, Italia, y quedas lo que te canta el Estado, te dispará, flaco. Es capitalismo, pero no hay que hacer lo que querés. Acá hay reglas, regulaciones, no tenés que joder a la gente. Les doy 2 ejemplos que lo vemos todos los días. Cuando vas al supermercado y compramos algo, está a precio cuidado, 78 pesos. ¿Sabemos si sale 78 pesos? ¿Sabemos cuál es el margen de ganancia de esas? Hablo de las 4 o 5 cadenas que monopolizan o por lo menos tienen una hegemonía importante en el mercado alimentario. Lo mismo los que producen que a veces son las mismas empresas que te venden o son empresas que terminan siendo socias. Y preguntarle al productor de Río Negro que le vendió la manzana en qué plazo se la pagan y qué descuento le hacen. Y termina siendo en definitiva un negocio financiero. No, esos tipos tienen que poner, ¿no? Tienen que ganar lo que corresponde. Ya, no les pedimos que devuelva la que se llevaron, pero ahora no, ganar lo que corresponde. ¿Cuánto gana en Francia? ¿Querés un poquito más porque acá la inflación? Un poquito más, pero no más. Y lo mismo con el sistema financiero.
Vivimos hablando de ideología y tenemos un sistema financiero con la ley de Videla Martínez de Oz. Entonces, el sistema democrático, los políticos tenemos que hacernos cargo de esto. Andá a pedir un crédito. Andá a pedir un crédito para abrir una pyme, no te lo dan. Pedí un crédito para comprar una 4x4, te lo tiran por la cabeza. Así no puede funcionar. Está bien comprarte la 4x4, pero los pymes, los que quieren abrir una fábrica, tienen que tener algún beneficio, algún privilegio. No, ustedes no, porque le rebotaron 4 cheques. Pero ¿quién en Argentina tiene un trabajo, un comercio, una pyme que no han rebotado cheques? Si las pymes argentinas, la mayoría tienen algo en blanco y algo en negro. Si no, no sobreviven. Bueno, si no reconocemos esto y que como Estado que pensamos que estamos en Suiza, estamos locos. Pero los que más tienen que poner son los que más ganaron. Acá hay tipos que ganaron mucho en los últimos 40 años, muchísimo. No pedimos que la devuelvan. Podemos discutir el impuesto excepcional a la riqueza, me parece bárbaro. Pero para adelante que ganen lo justo y que dejen que el resto también gane. Lo justo. No va a ganar lo mismo un laburante que el dueño de la empresa. Pero el laburante no puede llegar al día 12. Tiene que llegar al día 30. Y más adelante tiene que ahorrar. Y más adelante puede comprarse una casa. Y más adelante puede tener un auto. Y más adelante su hijo también puede irse de vacaciones. Las cosas básicas. No estamos pidiendo ser dueños de las empresas. Estamos pidiendo vivir dignamente, como vivían nuestros viejos, nuestros abuelos. Bien, parece lejano hoy eso, pero ¿qué Argentina se viene post pandemia a pesar de las buenas intenciones? Preguntan. Una Argentina muy difícil, con muchos pobres. Se van a caer muchos sectores de clase media baja y de clase media, que a veces el Estado no está preparado para sostenerlo, porque el Estado se ha preparado en estos últimos 20 años para atender al que está ahí en la barriada, donde no hay asfalto, donde no hay cloaca, donde hay un plan social, una asignación, una olla popular, y el que vive en Almagro, que vive en Caballito, que vive en el centro de Avellaneda o en la Paternal y se cayó, le cuesta al Estado encontrarlo y le cuesta a ese vecino ir al Estado. Por eso tenemos que ser muy rápidos en reactivar la economía con créditos muy blandos, dando toda serie de beneficios, entendiendo que es un mundo nuevo y un momento diferente. Y sobre todo, para mí que va a ser clave tener un plan de obra pública muy agresivo que movilice a cientos de miles de personas. Pero para eso hay un porcentaje importante, que no puede ser menos del 30, que ojalá fuera el 40, que es pico y pala. Sin tecnología, sin máquina, aunque parezcamos prehistóricos. Y estamos hablando de obras de agua, estamos hablando de obras de gas, estamos hablando de pavimento articulado, estamos hablando de veredas, reparación de escuelas, reparación de hospitales, reparación de barrios, viviendas. Entonces, si movilizamos millones de personas en el laburo, no es un disparate mover 1,5 millones, 2 millones de personas con un plan de obra pública ambicioso, que será gradual, lo haremos en 2 años. Pero si en 2 años ponemos 2 millones de personas a trabajar, ojalá lo hagamos antes, pero en la obra pública, eso motoriza. Si además tenemos un buen acuerdo con el sector agropecuario, si además la industria del conocimiento la desarrollamos, si vemos cómo manejamos el tema del petróleo, si el Estado juega con inteligencia la política crediticia y obliga a los bancos privados a prestar guita para invertir y producir, quizás en 5 años Argentina sea un país distinto y tenga otro horizonte, vaya para arriba. No que dependa de los commodities, sino del esfuerzo y el trabajo propio, por supuesto. Si los commodities nos ayudan, mejor. Si los precios son mejores en el extranjero. Pero empezar a depender de nuestro propio esfuerzo, nuestra propia planificación, nuestro propio trabajo, nuestras propias ideas, articulando con el mundo, por supuesto. Y tener una política de inserción en el mundo a partir de un acuerdo con Brasil y los países vecinos. Bien, acá volvieron con un tema que hablaste antes, lo que descreen de la política. Preguntan, si tuvieras que decirle a los jóvenes, a la juventud, ¿para qué sirve la política y de esta manera hacerles creer en ella? ¿Qué les dirías? Les puedo decir muchas cosas, pero no me van a creer. Primero ni me van a escuchar. ¿Por qué? Porque los pibes no te creen. Son todos unos caretas, son todos unos chorros. Los pibes tienen otra cabeza. Y te lo dicen rápidamente o te lo dicen con la mirada. Yo creo que hay que hacer cosas. Si nosotros tenemos una política dirigida a los sectores juveniles, en términos educativos, en términos culturales, en términos deportivos, tenemos una política. Hay 2 países en América que desarrollaron un deporte que los proyectó a cualquier olimpiada o cualquier campeonato del mundo. Uno era Estados Unidos, otro es Cuba. Cuba socialista, Estados Unidos capitalista. ¿Qué tienen en común? Desarrollan política educativa escolar.
todos practican deporte en la escuela. El que está excedido de peso, tira jabalina. El que es rápido corre 100 metros. El otro jugará al fútbol. Todos se moviliza toda la comunidad educativa. Eso te permite un control de salud, el peso, por supuesto que estudie. Perón lo pensó con los Juegos Evita mucho antes. Tomar las viejas ideas, ayornarlas y desarrollarlas. Entonces, si vos un pibe, en vez de hablarle de política, le proponés cuestiones que tengan que ver con hoy, el hip hop, a nosotros nos gustaba, a mí me gustaba el rock, a otros gustaba el folclore, hoy los pibes hablan de rock y folclore terminan con entender, escuchar a los pibes y que ellos mismos vayan construyendo desde el Estado, desde la escuela, desde la plaza, desde la esquina, desde el barrio, con salidas que le empiecen a demostrar que hay un mañana, que no todo está reventado, que no es dársela en la pera y reventarte la cabeza con droga o con alcohol, sino que vale la pena vivir. Pero eso es construir una sociedad donde haya certeza, donde haya certidumbre. Entonces el pibe, más que escucharte, empieza a ver que en ese basural hay un campo de deporte, que allá hay un lugar donde puedan hacer música, o puedan hacer teatro, o pueden hacer magia, o pueden hablar entre ellos de lo que se les cante, y que nadie los jode, que no ve la policía a correrlos, que hay una sociedad que los acoge, que los protege, que ve que a los viejos de ellos llegan a la casa y no se empiezan a putear porque no tienen para morfar o que hiciste con la plata, sino que la heladera está llena y comen en la casa, y al día de mañana te ponen su par de zapatillas, su zapato y va a la escuela sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene ropa, tiene libros y no lo van a chorear en la esquina. Entonces, a los pibes los vas a sumar a partir del ejemplo, del hacer y darle cuerda para que también ellos construyan, porque no son el futuro, son el presente. Dejarlo hacer cosas. Entonces, si los pibes son protagonistas, van a creer en la política, aunque no te voten, votarán a otro, pero van a ser protagonistas del cambio. Me parece que es mejor hacer que hablarles. Yo les hablo, pero me doy cuenta que no me dan bola. Entonces, cuando haces algo con ellos, los pibes te valoran más o te empiezan a mirar con otra cara. Con las acciones, más que con las palabras. Y acá preguntan desde Bariloche, ¿hasta qué punto condiciona el no acuerdo por la deuda externa la salida de esta crisis social y económica? Bariloche. Yo soy de Río Negro, compañera que está en Bariloche, de San Antonio Oeste. Es compañero y es de zona sur, pero ahora está viviendo en Bariloche, dice acá. Lo acorté, pero ahora ya que acotás, te lo digo. Se va a llegar a un acuerdo. Vamos a tener un acuerdo de la deuda externa y eso nos va a ayudar, porque nos va a permitir descomprimir pagos y esa plata que estaba destinada a pagar intereses y capital y todo lo que implica que te bloquea el crédito internacional, nosotros vamos a poder destinar mucha plata para el mercado interno, para plan de obra pública, para consumo, para reactivar la producción. Y además nos va a generar apertura de crédito. Y no hay que tener miedo de tomar crédito si es para obra, si es para generar trabajo, que luego se paga sola en el mecanismo de construir y generar riqueza. Si es para gasto corriente, si para pagar sueldo, para pagar deuda, es lo que hizo Macri. Entonces es como una casa. Vos si sacás una deuda acorde a tu ingreso y no es para ir al casino, sino para ampliar tu negocio, para comprar un cochecito para que mejora tu funcionamiento familiar, o amplias tu casa que te hace, y hasta acorde a tu ingreso, eso es un crédito que es positivo. El tema es si la plata la pediste porque hay un cumpleaños y querés impactar a tus amigas, te compraste un vestido, un reloj, te hipotecaste tu sueldo y después no te podés comer ni el reloj ni el vestido y lo usaste un día y después no sabés qué hacer con ese vestido o ese reloj. Pero la deuda se va a negociar bien, está cerrándose bien la negociación y eso va a ser bueno porque nos va a dar más disponibilidad de dinero y además nos va a permitir de vuelta tener abierta la posibilidad de tener créditos, sobre todo para obra pública. A mí me importa mucho, nos importa, ¿no? A mí, al presidente, al gobierno, a cualquier persona que tenga dos dedos de frente, con obra pública intensiva podemos reactivar rápidamente. Es como poner hasta un auto para que arranque. Bien, la última, cortita, como nombraste a Macri, acá hay una pregunta sobre la oposición. ¿Cómo ves la relación del oficialismo con la oposición? ¿Es una relación sincera o cuando termine la pandemia vamos a volver a la famosa grieta? No, la grieta existe en términos, yo creo que la sociedad argentina tiene una tensión que es
sectores que genuinamente creen que hay que derrotar al enemigo y matarlo y sacarlo de la cancha para construir una Argentina feliz. Del otro lado creen que todos estos negros sobramos, entonces hay que sacarlo también para construir una Argentina blanca. Y después hay otro sector que cree que tiene que convivir los que somos el movimiento nacional y lo que son los grupos dominantes y llegar a un acuerdo más o menos razonable, equitativo y justo. En ese esquema yo creo que la oposición tiene esa tensión como la tiene nuestra coalición. Nuestra coalición no todos piensan lo que digo yo, muchos me putean, dicen, Chino, vos sos un entreguista, vos que acordaste con te rendiste, hay que matarlo. Yo respeto todas las opiniones, porque no me siento dueña de la verdad, y aunque me puteen, la puteada en definitiva expresa algo, aunque esté una puteada. No le busco tanto la forma, sino el fondo. Pero si vos ves la Argentina, la oposición ha actuado bastante razonablemente. Nos acompañó en la administración de la pandemia. Uno ve la foto de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof, y en esta visión centralista que tenemos pensamos que el acuerdo es AMBA. Pero hay acuerdo con el gobernador de Mendoza, con el gobernador de Jujuy, con el gobernador de Corrientes, con el gobernador de Neuquén, con el gobernador de Río Negro, que no son gobernadores del Frente de Todos. Son gobernadores de partidos provinciales o de Cambiemos. Y por supuesto, acuerdo con gobernadores peronistas, que tampoco son todos iguales. No es lo mismo Mansur que Schiaretti, no es lo mismo Perotti que el gobernador de La Pampa. Todo está con matices. Sin embargo, ha habido un sentido común y una inteligencia de, ante el peligro que afronta el pueblo argentino y la nación ante la pandemia, administrar la cuarentena en conjunto. En el Congreso se han votado las leyes importantes, la oposición ayudó a votar, o las votó o nos dio la posibilidad de aprobarlas, levantando los diputados. Fue así. Si no vimos alguna ley por 2/3, no la pudimos haber sacado. La presentación de la oferta a los acreedores externos que se hizo en Olivo, Alberto Fernández, Cristina, Macri, Morales, Perotti, Axel, habla de que hay una intención de empezar a acordar cosas. ¿Eso a quién le jode? A los que no quieren el consenso, que petardean. Y eso existe en los dos ámbitos, en la coalición, existe en nuestra coalición, en la coalición opositora, también existe en los medios, existe en la sociedad. Y no hay que enojarse, porque el tema es cómo vamos construyendo mayoría con la idea de un acuerdo. Cómo buscar la forma de que no es que estamos bajando banderas ni resignando posiciones. Estamos tratando de entender que si hacemos lo que venimos haciendo en las últimas décadas, el resultado va a ser exactamente el mismo, con la diferencia que el que lo paga no es el dirigente. Porque lo que somos dirigentes hace 30 años, podemos ganar elecciones, perder elecciones, nos va mal en la rosca, no reelegimos, pero ninguno nos cagamos de hambre. Todos tenemos agua caliente. El que se caga de hambre es el laburante, el comerciante, el empresario. Entonces la clase dirigente tenemos que poner a la altura de la circunstancia, bajar un poquito, salir de nuestros escritorios, nuestros autos, nuestros celulares y entender la vida común. Escuchar al hombre y a la mujer de a pie, que quiere que le resolvamos los problemas. Entonces, construyamos un acuerdo con los que quieren construirlo. Pero como estamos en democracia y hacemos política, ese acuerdo tiene que tener un consenso mayoritario. No para eliminar a los que están en contra del acuerdo, para buscar la forma después de convencerlos. Pero a ellos los convenceremos en las acciones. Acuérdense que perdimos la elección del 2009, después de la mesa de enlace, la 125, el 2008, los piquetes en la ruta. Perdimos el 2009 y 2 años después ganamos. Muchos dicen porque murió Néstor Kirchner y Cristina. No es solamente que falleció el querido Néstor Kirchner, que tanto lo extrañamos y necesitamos, sino que hubo un crecimiento económico, que Cristina hizo una gran campaña. Entonces aquellos que no nos votaron en el 2009 nos votaron 2 años después. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas bien. Entonces cuando uno hace las cosas bien, más o menos las cosas se causan. Es como ustedes en el sindicato. Si inauguran un hotel y se cae el techo, los afiliados lo van a echar. En cambio, si el hotel está bárbaro, y si prestan más servicios, y si cuando hay un problema están poniendo la cara, y si bancan a los afiliados, y si hay un problema en el club van y defienden a los trabajadores, eso se consolida. ¿Puede haber errores? Claro que puede haber errores, y podemos perder incluso. Pero cuando hay una consistencia, una política, una línea, y hay claridad en el mirarnos a los ojos, en no inventar nada raro, en decir lo que podemos hacer, no inventar ni prometer, la política se va consolidando. Y lo mismo nos pasa con un pueblo, con un barrio, con un gremio. La gente quiere las cosas claras.
Entonces ahí van a estar en ese acuerdo los que quieran reconstruir la Argentina. Como decía Cristina, un día dijo en Huracán en el 2012, en el 2011, el 11 de marzo del 2011, ya no estaba Néstor. Yo no pregunto de dónde vienen, les pregunto a dónde van. Esto es lo mismo, no preguntemos de dónde vienen, aunque sepamos de dónde vienen. ¿A dónde va? Ah, venís para acá, hacer esta pared, bienvenido, tomá, flaco, tomá la cuchara, empecemos a hacer la pared. Bueno, muchísimas gracias. Para ser respetuosos del tiempo, te agradecemos desde nuestra parte. Le doy la palabra a Gustavo Pail. Bueno, Fernando, la verdad, muchas gracias el permitir a nuestros afiliados y afiliadas el que hayas participado. Y también es muy gratificante el recordarnos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Yo les quiero agradecer a ustedes, porque para mí, para alguien que hace política, poder hablar y ser escuchado por afiliados, activistas, militantes, dirigentes de una organización, en este caso una organización gremial, es un lujo. Así que el agradecido soy yo. Muchas gracias, que sigan muy bien y cuenten conmigo para lo que necesiten.